¿Sí? ¿Se va entendiendo, cierto, lo que estamos trabajando? Bien. Es importante, ¿cierto?, reconocer esta teoría política, ¿cierto?, psicológica, sociológica, ¿ya?, del miedo, ¿ya?, y el terror como un discurso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto ha permitido muchas veces el establecer criterios inimaginables para las sociedades, ¿ya? El mismo hecho que nosotros hablemos, queridos estudiantes, de, como bien lo mencionaba, ¿cierto?, el video 400.000 muertes o represiones, ¿ya? Estamos hablando de que evidentemente hay una idea que logra, ¿cierto?, compenetrar al sustrato social y que evidentemente se instala ahí con una verdad, ¿ya? Tal como lo mencionaba, ¿cierto?, el relator del video, querido estudiante, en esta época, ¿ya?, sobre todo en Chile, usted acusaba a su vecino de que era comunista o que estaba escuchando tal o cual música y se lo llevaban automáticamente, ¿ya? No había juicio, no había, ¿cierto?, alegato de libertad, ¿cierto?, o alegato de inocencia, como hoy día nosotros lo tenemos. Estaba constituido, ¿cierto?, bajo una ley marcial muy específica y cualquiera podía acusar a cualquiera, ¿ya? Por tanto, ¿cierto?, evidentemente era un espacio de represión muy, muy, muy complejo. Pero lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, un poco más adelante en una última clase que vamos a tener sobre esto, que va a ser más reflexiva, que les voy a pedir a ustedes también que puedan participar. Claro, Sebastián ahí nos da un buen ejemplo respecto a esto, ¿ya? Hasta acá, ¿dudas o consultas, queridos estudiantes? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos bien? Ya, continuemos. Bien, de esa manera entonces también afecta, ¿cierto?, el Plan Cóndor a América Latina, ya construye, ¿cierto?, evidentemente un perfil de un enemigo público, al referirme al enemigo público, a un enemigo social, ya, que evidentemente puede generar inconvenientes a cada uno de nosotros desde lo particular hasta lo macro, y evidentemente, ¿cierto?, se instala este favor para quien está presionando en este espacio, ¿ya? ¿Cuál fue, y quién me puede contestar esa pregunta, cuál fue, queridos estudiantes, el objetivo principal? Lo menciona el video. ¿Cuál fue? A ver, ¿cuál fue el objetivo principal del Plan Cóndor? ¿Cuál fue? Eliminar las armas del ¿Cómo? comunismo. Eliminar ¿Cómo? las armas del comunismo. Excelente, ¿cierto? Toda ideología comunista ojalá fuese erradicada a través, como bien lo menciona, ¿cierto?, acá el estudiante, la señorita Pamela, a través de la intervención efectiva de Estados Unidos, ¿ya? Ojo con eso, recuerde que ese va a ser el contexto, siempre, ¿ya? El golpe militar establecido, cívico-militar establecido en Chile, ¿ya?, o el régimen militar, como usted lo desee llamar, no es sino una respuesta local, y cuidado con esto, no es sino una respuesta local a una situación universal. Y a esa situación universal o este conflicto universal se le va a llamar Guerra Fría, queridos estudiantes, ¿ya? Para que lo tengan muy, muy, muy presente, ¿ya? Tal vez si es que no hubiese ocurrido la Guerra Fría, probablemente o quizás no hubiésemos tenido, ¿cierto?, un gobierno militar durante 16 años, ¿ya? Pero eso efectivamente, ¿cierto?, ya es mito historia. Bien, continuamos entonces. Ahí estamos. Vamos viendo específicamente, ¿cierto?, cómo se configura entonces la Guerra Fría en América Latina. Evidentemente, grandes espacios, puntos, ¿cierto?, o dos grandes macroeconomías, ¿cierto?, y potencias mundiales que van a intervenir específicamente desde sus áreas, ¿ya? Desde la influencia, ¿cierto?, de la Unión Soviética tenemos ya una influencia del control directo, ¿cierto? El líder de la Revolución Cubana toma el poder a través de un espacio armado a el general Batista, ¿cierto?, que estaba entregado por Estados Unidos, y desde ahí en adelante, ¿cierto?, se genera un punto de inicio a la expansión del comunismo hacia América Latina, ¿ya? Ojo con eso. Cuba, ¿cierto? Por eso hasta el día de hoy sigue presentando cierto bloqueo económico, social, político, ¿cierto? Y que está muy, muy influenciado por la administración estadounidense, producto de esto mismo, ¿ya? La influencia del comunismo y la Unión Soviética prende, ¿cierto?, sus alarmas e intenta hacer todo lo posible para poder controlar América Latina y que esta no sea intervenida por Cuba a través de la Unión Soviética, ¿ya? Por eso, entre otras cosas, ¿cierto?, Estados Unidos dispone la alarma en, ¿ya? América Latina está muy bien posicionada para una posible guerra armada con Estados Unidos, ¿ya? Si la Unión Soviética también con su armamentística, por supuesto que Estados Unidos se hubiese visto muy, muy comprometido, ¿cierto?, territorialmente a tal vez perder una posible guerra, la Tercera Guerra Mundial. Cóndor, entre otros, ¿cierto?, para poder intervenir y de alguna manera, ¿cierto?, controlar este espacio. Por otro lado, Estados Unidos de la misma manera establece la Operación Cóndor, ¿ya?, que ya la vimos, la de las Américas y la Alianza, ¿cierto?, para el Progreso. ¿A través de quién? Del presidente Richard Nixon en Estados Unidos, ¿ya? Vamos viendo entonces texto. ¿Alguien que se anime tal vez? Yo, profe. Ya, vamos nomás, comience. Chile en el ojo del huracán. De los años 40 a los 80, el país se encontró en el ojo del huracán en la Guerra Fría. Escasamente
a la importancia estratégica de Chile. El cobre, acero importable no se iban a poner de rodillas por no comprarlo en Chile. Los 4.000 kilómetros de costa no podrían significar de teatros de operación, no es en el peso económico, territorial o militar donde se encontraba la significación internacional del país. En cambio, gran irradiación en el continente, con la espectacularidad de la elección de Allende, esta realidad se mopa occidental y hasta en Estados Unidos. Fernando. Perfecto, muy bien, querida estudiante. Se menciona acá Chile en la Guerra Fría. ¿Por qué Chile era Estados Unidos o cuál era? ¿Por la posición geopolítica? ¿Por el cobre? ¿Por qué será? ¿Por el territorio militar? A ver. Por el cobre, pienso yo. No necesariamente, miren, le vamos a hacer una lectura de nuevo. Vamos de nuevo, miren, dicen, de los años 40 a los años 80, en Chile el país, encontró en el ojo del huracán de la Guerra Fría. Escasamente, o sea, no necesariamente se debió por la importancia estratégica de Chile. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Chile estratégicamente, en términos militares, para el conflicto armado general, no era, ¿cierto?, ventajoso, ¿ya? El cobre ha sido importante, por supuesto que sí, pero en caso de emergencia las potencias occidentales no se iban a poner de rodillas por no comprarlo en Chile. O sea, no era necesariamente, ¿cierto?, el cobre lo que establecía la importancia para Chile. Los 4.000 kilómetros de costa no podían significar mucho como valor geopolítico, lejos de los grandes teatros de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? No estamos cerca de Washington, no estamos cerca, ¿cierto?, de Moscú, por tanto, tal vez en términos de operaciones militares, estratégicamente y geopolíticamente hablando, tampoco éramos tan importantes. ¿Bien? Y de la misma manera, ¿cierto?, esto establecía entonces que la importancia de Chile no radicaba ahí. Pero miren, fíjense más abajo, y Carlos y Sebastián dan en el clavo con el comentario que están haciendo. Dice política. Excelente, miren. En cambio, la imagen política del país, ¿ya?, de nuestro país, sí tenía una gran irradiación, una gran influencia en el continente entero. ¿Por qué? Tenemos, ¿cierto?, a Cuba específicamente, ¿cierto?, con Fidel Castro y con la Revolución Cubana y con el imaginario del ideal, ¿cierto?, de las revoluciones comunistas, por una parte, estableciendo, ¿cierto?, un espacio de comunicación hacia Latinoamérica, de que efectivamente hay una nueva ideología que se llama comunismo que puede aportar, pero de la misma manera tenemos, ¿cierto, queridos estudiantes, algo nunca antes visto en el mundo y que hasta el día de hoy no se ha visto, y que ocurre en Chile. ¿Bien? Y fíjense, vamos al texto de nuevo. Con la espectacularidad de la elección de Allende, esta realidad se multiplicó y se expandió especialmente hacia Europa Occidental y hacia Estados Unidos. Chile, queridos estudiantes, ha sido el único país que ha tenido un gobierno comunista a través de espacios de elección democrática, ¿ya? Ningún otro gobierno, ¿cierto?, comunista en cualquier parte del mundo que hasta el día de hoy se sostienen, han sido elegidos a través de vías democráticas de elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo los elija, ¿ya? Han sido a través de revoluciones, ha sido a través de golpes de Estado. Cuidado que los golpes de Estado no solamente los da la derecha, también lo ha dado, ¿cierto?, el comunismo y este otro espacio. Por tanto, Chile era la vía pacífica, ¿cierto?, hacia el socialismo, hacia la construcción de una sociedad más igualitaria, hacia una sociedad comunista, a través, ¿cierto?, de la representación de Salvador Allende, que fue elegido, muchachos, también con muy poca participación específica de los mismos ciudadanos, ¿ya? La cantidad, ¿cierto?, de votos no era la mínima, ¿cierto?, para que él fuera presidente. Por tanto, él tuvo que pedirle, ¿cierto?, ratificación a el Congreso en esta época para que pudieran, ¿cierto?, nombrarlo como presidente, ¿ya? Sebastián dice, la imagen política, o sea, fue importante por el pueblo y no por la fuerza. Efectivamente. ¿Qué más amenazante, queridos estudiantes, para Estados Unidos puede ser una persona o un país completo que llega a través de las vías pacíficas y democráticas a la ideología que no quieren que lleguemos? ¿Se dan cuenta entonces? ¿Qué cierto entonces, qué significa que Chile esté en el ojo del huracán? Significa que efectivamente Chile está demostrando, queridos estudiantes, ¿cierto?, que se puede obtener un régimen comunista socialista a través de las vías diplomáticas, a través de las vías pacíficas, a través, ¿cierto?, de la vía democrática. ¿Y por qué Chile, cierto, está en el ojo del huracán? Efectivamente por lo mismo, ¿ya?
Tenemos, ¿cierto?, el título, recuérdenlo siempre, ¿ya? El autor, la fecha que está acá abajito, ¿ya? Y por último, la fuente, que en este caso es secundaria, porque es un texto escrito en 1998 que hace referencia a años anteriores. Bien, hasta acá. ¿Dudas o consultas, queridos estudiantes? ¿Se va entendiendo? Yo sé que el contenido a veces es un poco complejo, pero también es cercano a nuestra realidad, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿No? Por favor, dígalo ahora. Ya, recuerde que tenemos prueba de nivel la próxima semana, coeficiente 2, el próximo miércoles, ya lo había dicho, pero se lo ¿Me voy a... repite la respuesta de la segunda? Porque no la alcanzo a notar. Acá, ¿por qué Chile está en el ojo del huracán? Esa sí. Porque demostró, ¿cierto?, bajo este contexto de la Guerra Fría, que no necesariamente la vía armada, la vía, ¿cierto?, armada, golpista o revolucionaria es la vía que tiene el comunismo para poder instalarse, ¿cierto?, como una doctrina política, ¿ya? Chile demostró, a diferencia de cualquier otro país hasta el día de hoy, que se puede a través de la vía democrática, la vía pacífica, la vía conciliadora, la vía diplomática, ¿ya? Poder establecer un gobierno que de hecho estuvo, ¿ya?, más allá de los reparos que uno puede hacer, desde 1970 hasta 1973, ¿ya? Bien, continuamos. Se forman, ¿cierto?, tres sectores políticos excluyentes entre sí en Chile, ya producto de esta misma polarización. Salvador Allende, ¿cierto?, representando al ideal comunista desde la izquierda. Por otro lado, el centro con Eduardo Frei Montalva, que previamente también había sido presidente. Este Eduardo Frei Montalva es el padre, ¿cierto?, de Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿ya?, el presidente que estuvo en la época del 90, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, también tenemos a una derecha muy radicalizada, con Jorge Alessandri, que anteriormente también, ¿cierto?, había sido presidente de nuestra república, ¿ya? Por tanto, este contexto, querido estudiante, va a acompañar a Chile en gran medida, ¿cierto?, a fines de la época del 60, principios, ¿cierto?, de la época del 70, hasta el quiebre de la democracia a través, ¿cierto?, de un espacio armado, ¿ya? Y como fue, ¿cierto?, el golpe militar de Augusto Pinochet, ¿ya? ¿Cómo afecta, ¿cierto?, la Guerra Fría en América Latina? A través primero de la Revolución Cubana, que fue un punto de inicio y también de expansión del comunismo en América Latina, ¿ya? Estamos focalizando, ¿cierto?, la Guerra Fría. De la misma manera, ¿cierto?, nosotros tenemos el papel de Estados Unidos a través de los golpes de Estado contemporáneos, ¿cierto? Si usted se da cuenta, acá nosotros tenemos el intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿ya?, que aplica no necesariamente estrategias militares, sino también económicas, ¿ya?, como va a ser la Alianza para el Progreso en Chile, ¿ya?, que lo vamos a ver enseguida, sino también, querido estudiante, a través de índole, ¿cierto?, de ayuda de carácter económico, social, entre otras cosas. Guatemala, Honduras, Panamá, Chile, Argentina, Cuba, Haití, Granada, Venezuela, Brasil, fueron países que fueron intervenidos, ¿cierto?, por Estados Unidos y que efectivamente, ¿cierto?, generaron un control del área para que Estados Unidos no perdiera este punto estratégico, ¿ya? Guatemala, en 1954, la CIA dirige un golpe contra el presidente Jacobo Arbenz y otorga el poder a Carlos Armas, ¿ya?, la CIA, el Centro de Inteligencia americano. Honduras, en el año 2009, Estados Unidos entrenó soldados que derrocaron al presidente Manuel Zelaya, ¿ya? De hecho, esto no ocurrió hace mucho tiempo atrás, y esto se llama las Escuelas de las Américas, donde soldados latinoamericanos iban a ser preparados, ¿cierto?, o fueron preparados, de hecho, en territorio americano para los posibles golpes militares o las posibles intervenciones. En 1989 Estados Unidos realiza una invasión y aparta el poder a Manuel Noriega, ¿cierto?, en Panamá. En Chile la CIA apoyó, encubrió, ¿cierto?, y estableció el posicionamiento de Augusto Pinochet, ¿cierto?, con el golpe militar contra el presidente Salvador Allende. En Argentina también se apoya un golpe de cívico-militar contra la presidenta Isabel Perón, ¿ya?, que hasta el día de hoy ha destacado como una presidenta populista por sobre todo, y así sucesivamente. Bien, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, hay una seguidilla, ¿ya?, de intervenciones, de golpes, ¿cierto?, de desarrollo de inteligencia, y que evidentemente no son casualidades, sino que responden necesariamente a este contexto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, Chile, ¿ya?, a través de lo que nosotros vamos a llamar la Alianza para el Progreso, va a recibir fondos antes de que llegue, por supuesto, Salvador Allende, querido estudiante, a el poder, va a recibir fondos económicos para que Chile no se acerque, ¿ya?,
al área comunista y pueda continuar, ¿cierto?, con esta idea del progreso capitalista, ¿ya? La Alianza para el Progreso de los Estudiantes fue un programa de ayuda externa propuesta para Estados Unidos, ¿cierto?, para América Latina, pero con un fin específico, con el fin de crear, ¿cierto?, las condiciones de desarrollo y estabilidad, ¿cierto?, política y social durante los años 60 y parte de los años 70, para que no se viesen intervenidos, ¿cierto?, o no se viesen encantados por esta doctrina, ¿cierto?, comunista, ¿ya? Chile, por supuesto, debe acatar una serie de condiciones impuestas por Estados Unidos, ¿ya? Pero que evidentemente, ¿cierto?, luego de esto no se van a cumplir, ¿bien? Y por último tenemos, ¿cierto?, como gran intervencionismo, el golpe, ¿cierto?, militar en Chile en 1973, financiado, propulsado, ¿cierto?, por la CIA, que influye directamente, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a entender después por una de las más extensas dictaduras militares a nivel mundial, ¿ya?, con Augusto Pinochet. Bien, queridos estudiantes, dudas o consultas hasta acá. Yo sé que a veces este tema es un poco delicado, pero también es apasionante. Bien, ¿se logra comprender? ¿Hay alguna duda o alguna consulta, queridos? Sí, profesor. Carolina, ¿se entiende? ¿Sí? Perfecto. Sí. Perfecto. Queridos estudiantes, para quienes no se lograron conectar en un inicio, y ya con esto terminamos, por favor, para que vayan a descansar. Les recuerdo, ¿cierto?, que el próximo miércoles, específicamente el día 25, miércoles 25, tenemos la prueba coeficiente 2, ¿ya? Y ahora en este momento les voy a mandar al grupo, queridos estudiantes, el itinerario, ¿cierto?, cuál va a ser los contenidos a revisar, ¿ya?, para que ustedes los puedan ver, para que ustedes puedan estudiar, ¿cierto? Y efectivamente, ¿cierto?, como se pregunta acá, Pamela, todo esto también entra en la prueba, ¿ya? Desde los antecedentes de la Primera Guerra Mundial hasta esta clase, queridos estudiantes, ¿ya? La prueba tiene que hacerse sí o sí, ¿ya?, el próximo miércoles, desde las 8:20 hasta las 9:20 de la noche. Enseguida le doy la palabra a Solange. Si usted por diferentes motivos no puede, ¿cierto?, en ese espacio, usted conversa conmigo de manera interna, yo le voy a solicitar algunas cosas y vamos a buscar algún otro espacio. Y se va a hacer a través de Google Form. Solange, dígame.